Las escrituras tienen un poder increíble y quizás ya lo has escuchado antes o ya tienes un testimonio de ello, pero hoy quiero mostrarte un ejemplo único de ese poder con la historia de Elamán y sus hijos Nefi y Lehi. Primero veamos quiénes son estas personas porque estos tres nombres se repiten algunas veces y no quiero que te confundas. El árbol genealógico está así: Alma padre tuvo Alma hijo tuvo 3 hijos, Elamán, Shiblón y Coriantón. Claro, tal vez tuvo más, pero de estos son los que sabemos. Alma le encargó las planchas al mayor, que era Elamán. Él después se las entrega a su hermano Shiblón y antes de morir Shiblón las entrega a su sobrino, hijo de Elamán, que también se llamaba Elamán. Este Elamán hijo tuvo 2 hijos y ellos se llaman Nefi y Lehi. Espero que haya quedado claro. Ahora, Nefi, hijo de Elamán, sirvió como juez superior del pueblo y la cosa se pone interesante cuando él decide renunciar a su cargo. El libro de Mormón nos explica por qué lo hizo. Elamán 5:4. Y sucedió que Nefi estaba fastidiado a causa de la iniquidad de ellos, y renunció al asiento judicial y se dedicó a predicar la palabra de Dios todo el resto de sus días, y también su hermano Lehi todo el resto de sus días. La palabra fastidiado se me hace muy descriptiva. Yo me lo imagino harto, cansado de estar escuchando cosa tras cosa y pecado tras pecado, todas las barbaridades de las que se enteraba porque tenía que escucharlos y proceder como juez superior. Lo curioso es que su bisabuelo, Alma hijo, que por cierto fue el primer juez superior de la historia de los nefitas, hizo exactamente lo mismo. Renunció a su puesto en el gobierno para dedicarse a predicar el evangelio. Se me hace muy interesante que tanto Alma como Nefi llegaron a la misma conclusión, que iban a servir mejor a su pueblo predicando el evangelio que sirviendo en el gobierno. ¿Cómo fue que llegaron a esa conclusión? En el caso de Alma 4:19 dice: e hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios, para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes y para abatir por medio de la palabra de Dios todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlos sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Y en Alma 31:5, cuando sale con más personas a predicar a los soramitas, dice: y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. O sea que para Alma renunciar a su puesto valía la pena porque tenía un testimonio de que la palabra de Dios podía cambiar el corazón de la gente si ellos, claro, así lo deseaban, y que podría hacerlo mucho mejor que cualquier otra cosa o método. Y el caso de Nefi no era tan diferente, pero el libro de Mormón nos dice que en parte hubo una razón en específico por la cual él renunció. Y cuando lo leí, la verdad me encantó. Elamán 5:5 dice que se acordaba de las palabras que su padre Elamán les había hablado. A partir del versículo 6 leemos cuáles son esas palabras, y lo que más llama mi atención y que quiero compartirte es que si lees esas palabras vas a darte cuenta que Elamán citaba las escrituras, les enseñaba con las escrituras. En tan solo unos versículos cita al rey Benjamín, a Mulek, y hasta les recuerda por qué los nombró Nefi y Lehi, para que se acordaran de estos buenos hombres que habían sido profetas y que siguieran su ejemplo. Todo tenía que ver con las escrituras. Y después de repasar estas escrituras con ellos, Elamán les dice unas palabras que han sido citadas y estudiadas muchas veces. Versículo 12. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastrarlos al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Cuando las escrituras o la palabra de Dios forman parte de la enseñanza, tanto la que recibamos como la que nosotros demos, es mucho más fácil establecer un fundamento en Jesucristo. Y como consecuencia puede ayudarnos a que en momentos difíciles, ya sean problemas o pruebas, desafíos o tentaciones, podamos permanecer fuertes y firmes. Porque Cristo es un fundamento que nunca se va a mover, no caerá, y si estamos sobre ese fundamento, por ende no vamos a caer. Siento que es muy lindo pensar que parte por lo que Nefi decidió firmemente dejar su trabajo y su posición tan importante en el gobierno fue porque él sabía
que la palabra de Dios ayudaría a las personas a cambiar por experiencia propia. Él deseaba enseñarles así como su padre le había enseñado a él. Y por eso tanto él como su hermano Leí dejaron todo y se fueron. ¿Y cómo les fue? En el Amán 5:17-19 dice: y sucedió que predicaron con gran poder, a tal grado que confundieron a muchos de aquellos disidentes que se habían apartado de los nefitas, de modo que se adelantaron y confesaron sus pecados, y fueron bautizados para arrepentimiento, e inmediatamente volvieron a los nefitas para tratar de repararles los agravios que habían causado. Y aconteció que Nefi y Leí predicaron a los lamanitas con tan gran poder y autoridad, porque se les había dado poder y autoridad para hablar, y también les había sido indicado lo que debían hablar. Por lo tanto hablaron para el gran asombro de los lamanitas hasta convencerlos, a tal grado que 8,000 de los lamanitas que se hallaban en la tierra de Zaraemla y sus alrededores fueron bautizados para arrepentimiento y se convencieron de la iniquidad de las tradiciones de sus padres. Mucha gente fue bendecida y Dios pudo acercarse a ellos gracias a la predicación de Nefi y de Leí. De hecho, más adelante en el Amán 6:1 se describe a los lamanitas que se convirtieron de esta manera. Se habían vuelto un pueblo justo, al grado de que su rectitud excedía a la de los nefitas debido a su firmeza y su constancia en la fe. Te invito a que leas obviamente toda la asignación y en especial el Amán 5, donde verás que a pesar de su gran fe y de su fundamento tan firme en Cristo, Nefi y Leí no la pasaron bien para nada. Pero al mismo tiempo de que ese fundamento era lo que los instaba o los motivaba para poder predicar el evangelio, ese mismo fundamento los ayudó a resistir tantas cosas que les pasaron. La mayoría de ellas injustas. Tomando en cuenta esta historia y el ejemplo que nos da, no imagino una mejor forma en la que podemos ayudar a la gente que amamos a que esté preparada para la vida, para los problemas, los injustos, los justos, consecuencias, tentaciones y todo, que haciendo lo que Alma, el Amán, Nefi y Leí hicieron. Ayudar de alguna manera a que tengamos todos un fundamento seguro en Cristo. En algún momento de nuestra vida todos tendremos la oportunidad y la bendición de poder enseñar el evangelio, quizás de manera formal o informal. Por ejemplo, como parte de una familia, siendo padres es más formal, digámoslo así, pero si eres hermano, abuelo, primo, tío, etc., quizás la manera no sea tan directa, pero la oportunidad de ayudar a una persona a tener un fundamento en Cristo sigue estando allí. También puede ser en nuestros llamamientos de la iglesia, aunque no necesariamente como maestros. De hecho, si lo piensas, todos los llamamientos en la iglesia nos dan la oportunidad de tener cierta influencia sobre los demás y hay que usarla para bien. O también puede ser con nuestros amigos. Quiero pensar que no soy la única que tiene amigos o amigas que me inspiran a querer acercarme más al Salvador. Y en todas estas oportunidades para enseñar el evangelio, la mejor forma de hacerlo es basados en nuestro propio testimonio de Cristo y en las Escrituras. Y para que tengamos un ejemplo de esto, me gustaría recordar una experiencia que el presidente Thomas S. Monson contó en una conferencia general. Cuando estaba por cumplir los 18 años, se me recomendó para recibir el sacerdocio de Melquisedec, pero primero debía tener una entrevista con mi presidente de estaca, Paul C. Child. Él era alguien que amaba y entendía las Santas Escrituras y estaba decidido a que todos las amaran y las entendieran. Cuando llegué a su casa el domingo, me recibió cálidamente y entonces comenzó la entrevista. El presidente Child me dijo: hermano Monson, tú posees el sacerdocio arónico. ¿En alguna ocasión te han ministrado ángeles? Le respondí que no. Cuando me preguntó si yo sabía que tenía derecho a ello, nuevamente le respondí que no. Y entonces me indicó: hermano Monson, ¿qué dice la sección 13 de Doctrina y Convenios? Y yo respondí recitando: sobre vosotros mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles. En ese momento el presidente Monson se dio cuenta que no entendía bien todas las escrituras y que incluso sabérselas de memoria como él se sabía Doctrina y Convenios 13 no eran garantía. Y se dio cuenta que ellas tenían más poder y más respuestas de las que había visto. El testimonio de su presidente de estaca lo impactó mucho y él termina diciendo: nunca he olvidado la entrevista. Todavía siento el espíritu de esa ocasión solemne cuando leímos juntos. Estoy casi segura que este presidente no tenía idea que le estaba enseñando a un futuro profeta, pero sí que era consciente de que al tomarse en serio estas oportunidades de enseñar mediante el poder de las Escrituras y su propio testimonio, esa enseñanza podía tener un impacto permanente en la vida de Thomas Monson. No subestimes el poder de las Escrituras. No subestimes el leer con tu familia. No subestimes el creer que leer doble al siguiente día vale la pena. No subestimes las Escrituras creyendo que 5 minutos al día no hacen la diferencia.
Un fundamento en Cristo es lo que nos va a mantener en paz toda la vida. Y la mejor forma de obtenerlo y conservarlo es conociendo a Cristo mismo. Y eso se logra a través de la oración y por medio del gran poder de las Escrituras.